Hola, buen día. Como siempre, nos esperamos unos minutos a que se incorpore más gente. Y bueno, comenzamos. Ayer, medio de comentarios que me hicieron o preguntas, me da la impresión que en lugar de continuar la sesión de la vez pasada, quieren como seguir trabajando en el proyecto. Entonces les voy a dar al menos como ayudas para que no estén atorados y los dejo trabajar. Nada más así les quito un poco de tiempo para decirles justamente qué cosas pueden hacer y que les ayude a avanzar un poco más rápido. Y después platicamos un poco sobre qué pasa con la gente que, bueno, ya nos deja por cuestiones de trabajo y cosas así. Entonces, ahorita nos vemos.
Bueno, creo que hoy solamente serán 14. Entonces, primero tenemos el asunto de la asistencia, de que según le pregunté ayer a un amigo, que justamente también está dando un curso de este estilo, y me dijo que a partir del 70%, o sea, una vez que rebasen el 70%, ya en principio mínimo tienen el certificado de la escuela. Ese creo que no hay ningún problema. Lo menciono porque justo hay gente que se va a ir, que ya consiguió trabajo. En algún momento les comenté que estos cursos normalmente están diseñados para que la gente encuentre trabajo y lo suele hacer. Lo encontrarán después, quizá unos antes, unos después, pero bueno, terminan encontrando en algún momento de la vida. Y lo malo es cuando encuentran muy pronto y no alcanzan a cubrir en ese 70% de asistencias. Entonces, yo lo que recomendaría es hablar con Javier e Irene, aunque ya van a trabajar, quizá posponer un poco su salida del curso hasta que cubran el 70%. Digo, ya estamos en 68 o algo por el estilo, así que un poquito más, ah, no les quita nada a ustedes y bueno, se llevan al menos su documento. En relación a las dudas que tenían ayer, honestamente sí me sorprendió un poco. Entonces, primera cosa. Tienen una base de datos y tienen en principio, bueno, tienen dos tablas que en principio las pueden desnormalizar y convertirlas en una sola tabla para no estarse peleando en que si es la tabla de cash request o la tabla de fees, no importa. O sea, ustedes al final quédense con una y simplifiquen un poco las cosas. Otro asunto. Suponiendo que yo tengo mi tabla única, hay tres métricas que son bastante interesantes. Una es indirecta, y ahorita la comentamos. Y la idea que les di en los algoritmos de clasificación, más o menos sí esperaría que lo usaran, pero con calma. Ya lo dejaremos si quieren para el proyecto 3. Pero lo que quiero que consideren es que ustedes lo que tenían a su disposición justamente era una tabla. O sea, aparte de que la desnormalizamos para generar una única tabla. Ahí tienen dos campos interesantes. Una de IDs con agujeros y lo que vaya a ser, de cuentas o usuarios que ya no existieron, pero que fueron bastante activos durante periodos en la aplicación. Y otro ID de usuarios que quedan activos. Lo que yo puedo hacer para cada uno de ellos es definir justamente cohortes que pueden ser interesantes. Tres cohortes interesantes es justamente la cantidad que me están pidiendo. O sea, tengo una cantidad o un monto que ellos piden. Y podría ser un corte de la primera vez que hacen una solicitud de adelanto de efectivo, como se los mostré en la teoría 4 o teoría 5, y hacer análisis por ahí. Lo más importante normalmente son los acumulados. Otra cosa es justamente la primera vez que reciben un fees o una amonestación o lo que quieran considerar. Ya ves que hay unos que no reciben fees y otros que sí. Entonces, pues la primera vez que los clientes reciben justamente un cobro por la solicitud de adelanto de efectivo y que tuvieron un retardo por ahí. También tienen ese tipo de corte. Y otro que es como indirecto, pero es bastante útil, es la frecuencia de uso. Vamos a ponerle nada más frecuencia. Frecuencia. Tiene algo interesante la frecuencia. Justamente veo qué tan activos son los usuarios. Puedo buscar cohortes donde los usuarios hayan sido más activos. Y también existe la frecuencia acumulada de uso. Entonces puedo ver justamente esos cohortes que durante la vida útil del cliente o el ciclo de vida del cliente o de todos los clientes de ese cohorte, pues generaron una mayor cantidad de visitas sobre mi aplicación. ¿Por qué me interesaría eso? Porque no es fácil, o más bien, no es difícil darse cuenta que de cierta manera estas son ganancias activas. Ah, activas. Unos detalles ahí. Ganancias activas, o sea, porque es dinero que se supone que estoy recibiendo de ganancia. Y esta, si eres más imaginativo y te sales un poco de la caja,
de únicamente ver lo que está en la base de datos, esto genera ganancias pasivas. Y uno se preguntará, ¿y cómo que genera ganancias pasivas? Pues basta encontrar una aplicación que sea free en Google Play, la Apple Store, y ver que normalmente las aplicaciones que son gratuitas, pues tienen publicidad. Y te metes a internet y se puede encontrar diferentes paquetes de publicidad. Unas es suficiente con que el usuario vea el anuncio. Son anuncios tan pequeños de 2 segundos o hasta menos a veces. Solamente es un GIF, pero ya con el hecho de recibir una visita y ver ese GIF animado, ya es una ganancia que va directo a la página. Buscas los cohortes que tienen justamente la mayor frecuencia de visitas en la aplicación, entre comillas, y puedes buscar datos en Internet de páginas como YouTube, Twitch, las mismas páginas de Google que te dicen cuánto pagan por poner su publicidad. Y entonces tener una estimación de ganancias pasivas que puedes estar obteniendo si metieras publicidad. Esto es salirse un poco de lo que tienes en la tabla y encontrar cosas interesantes. Otra, digo, independientemente de cada uno de estos cohortes, cada uno tiene la posibilidad de obtener un top 10, un top 20, no sé, un top. Un top de N usuarios que consideras interesantes. Vamos a ponerle un top N de usuarios que consideras interesante para cada uno de estos cohortes. Y entonces tienes un grupo que puede ser tu grupo de entrenamiento, entre comillas, para un modelo, que es aquellos usuarios que fueron bastante activos durante su ciclo de vida, pero que ya no están. Pero si han dado la tarea de analizar esos usuarios que se fueron, hay algunos que fueron bastante interesantes, pero los perdiste. Independientemente de por qué los perdiste, queda ahorita completamente igual, esos usuarios tienen ciertas características que puedes usar para generar clúster. Vamos a suponer que hiciste tus propias categorías y en un modelo obtuviste justamente 3 clústeres. Vamos a suponer que tuviste los usuarios Platinum, Premium, lo que sea. Son clúster con ciertas características de los usuarios que ya no están. Pues con eso puedo ver qué usuarios que siguen activos dentro de mi aplicación, pues caen justamente en esas categorías y cuidarlos. O sea, usuarios que ya no están me sirven para definir categorías para los usuarios que sí están. Y ahí era donde entraba de para qué me iba a servir mis algoritmos de clasificación para llenar justamente pues secciones donde voy a tener una categoría del usuario en base a algo, por un criterio. Los que más visitan, los que más me generan, los que más me solicitan, no sé, una categoría de los que ya no están. Genero mi modelo de clasificación, lo guardo y ya no tengo que hacer ningún entrenamiento nuevo para los nuevos usuarios que serían pues, los que siguen activos. Es más o menos como simular lo que harían con lo de mini lotes. Ahora, ¿qué más pueden hacer? Que me sorprendió un poco la pregunta ayer, no lo voy a negar. Es del análisis del aguacate, ustedes tienen claro que cada una de estas cantidades, o sea, cada una de estos activos o cosas que puedo ver dentro de mi tabla, como ser la cantidad, los feeds, la frecuencia, pues puedo hasta calcular valores medios, medios por semana, medios por mes, medios por trimestre, medios por cuatrimestre, medios por algún periodo de tiempo definido. Entonces, para mi top N de usuarios, dada la unidad temporal que yo elija, pues soy capaz de generar una nube de dispersión que claramente va a estar asociado, pues, desde una serie temporal para ver si hay estacionalidad en las solicitudes que me hacen o los pagos que me genera o la frecuencia de ingreso a la aplicación. Esto, como sea, genera una nube de dispersión, les digo, tomando valores medios, como lo que más o menos hicieron con la elasticidad. Tienen elasticidad por semana, por mes, o sea, cosas de ese estilo. Entonces, al final aquí generan, pues justamente algo que podría ser una serie temporal, para hacer una estimación de esos periodos que aún no veo. Si yo tengo, hay creo que 2 años, ¿no? O ya no me acuerdo si son 3 o 2.
Pero si yo veo el comportamiento que tiene ese usuario el primer año y el segundo año y hay una zona de estabilidad, pues es muy probable que para el siguiente año eso se repita. Entonces así me ayuda a hacer una estimación. Tendrían que repetir el mismo proceso de primero, no solamente generar el modelo, sino probar qué tan bueno es el modelo. Para cada uno, o sea, cada usuario le puedes hacer su nube de dispersión en base a una medida que tú quieras analizar. Vas a tener que hacer, se me acaban, vas a tener que hacer justamente la segmentación de una parte de prueba, perdón, una parte de entrenamiento y otra de prueba para ver qué tan bueno es tu modelo y en base a qué tan bueno es tu modelo, pues ya haces la predicción de lo que va a haber después. Lo mismo que para el aguacate. Otra es justamente series temporales. Ver esta nube de dispersión, una serie temporal, porque se supone que lo estás viendo en periodos de tiempo que son consecutivos. Les decía que una serie temporal no es que necesariamente tenga unas fechas específicas, sino es que procede un evento después de otro. O sea, hay una secuenciación de esos eventos y en esa secuenciación pues puedo ver yo estacionalidad y ver si hay patrones que se repitan, como era muy obvio en las gráficas del aguacate para cada uno de su top N. Entonces les decía que el proyecto uno les abría como las posibilidades para el proyecto 2 de repetir justamente, o sea, prácticamente repetir el mismo tipo de análisis que hicieron con el uno. Porque si yo les decía que eran aguacates, yo les decía que eran solicitudes de efectivo, yo les decía que era lo mismo, o sea, otra cosa, pues al final los datos o los tipos de análisis que pueden diseñar no cambian demasiado. Lo que cambia bastante, y es que a veces eso no lo puedes repetir, en un proyecto u otro es la interpretabilidad de lo que vas a obtener. Las gráficas que van a obtener son diferentes, los tipos de cohortes o comportamientos dentro de los cohortes son diferentes. Y lo más curioso de esa tabla es que sí tiene anomalías temporales. Entonces, otra cosa bastante interesante, no solo la frecuencia de uso de la aplicación, es hacer diferencias temporales para ver cuál es el espaciamiento que hay entre los usuarios de solicitudes. Y haces un promedio del tiempo que tarda ese usuario entre que te hace una solicitud y otra, o sea, vas calculando las diferencias, haces un promedio de eso y tienes otro campo que es un número que más o menos está cuantificando qué tan frecuente es el uso de la aplicación. Igual lo puedes asociar con ganancias activas, ganancias pasivas, y bueno, es un poco ya salirse, o sea, hay muchas formas de generar aquí nuevos campos, desde irse a buscar variables exógenas, como podría ser, formas de generar aquí nuevos campos, desde irse a buscar variables exógenas, como podría ser lo de cuánto ganan las páginas o aplicaciones que permiten publicidad dentro, ver que hay diferentes tipos de publicidad, unas que te pagan por volumen de usuarios que visitan tu página, otras que te pagan con el simple hecho de que el anuncio se visualice, y puedes buscar en este tipo de páginas tiempos promedios que los usuarios suelen estar. Justamente la diferencia temporal te ayuda a ver más o menos tu usuario en promedio cuánto permanece conectado entre que hace la solicitud y recibe una respuesta. Y eso pues lo puedes usar con lo de la frecuencia de uso o los pagos que se generan por aplicaciones. Entonces pueden hacer crecer esta base de datos con nuevos campos que ustedes mismos generen y justamente la sesión 5 de análisis avanzado de cortes pues les enseñaba, ¿no? Cómo podían hacer crecer un poco su segmentación temporal, haciendo combinaciones de campos para tener pues, nuevos campos que analizar, más segmentación, más información relevante, porque el proyecto requería mucha segmentación. Ya no importa si ahorita no pudieron implementar algún modelo de regresión, no se quiten el sueño, todos tranquilos. Si pudieran implementar algo de clasificación, ayer alguien comentó algo bastante interesante, sí, sí, o sea, yo creo que si ese equipo lo desarrolla, eh, mínimo si tiene su 10, pero si lo desarrolla bien. Me preguntaba ayer una persona que él ha considerado que o sea, supongo que el equipo o él, que ellos tienen la consideración de que si los usuarios son activos a ciertas horas es porque podrían ser fraudulentos. Entonces, tú podrías clasificar en dos clases, solo dos clases. Tampoco es tan complicado porque
La clasificación binaria da pie a hacer clasificación más segmentada. Pero entonces tengo mis tablas, agrupo no en el sentido del group by, sino que genero dos subtablas, si quieren verlo así. Una que podría considerar que son usuarios que yo estoy clasificando como fraudulentos, y usuarios que no son fraudulentos. Y ver justamente qué características tienen en común, no fraudulentos. Y ver justamente qué características tienen en común, porque solamente voy a tener o sea, dos clústeres en este caso. El algoritmo de clasificación solo va a definir dos, solamente los voy a dibujar con rojo. Vamos a suponer que solamente tengo este y este. Y veo qué onda con los fraudulentos, qué tan frecuente es que mi aplicación cancele sus solicitudes y ver qué pasa con los no fraudulentos, cuántos no fraudulentos están cayendo en el clúster de fraudulentos y si eso está influyendo sobre que mi aplicación les cancele sus solicitudes. Ahí podría ser algo de mejora, de mira, quizá los filtros que se están implementando para determinar la cancelación de una solicitud. En algunos casos podría ser manual, en otros casos podría ser automática, y cuando es automática parece que nos está generando demasiados problemas. Y si eso lo comparo con los usuarios que se me fueron de mi aplicación, pues ya tengo como para poner sobre la mesa de, mira, tú tenías muy buenos usuarios, te generaban este tipo de ganancias activas, ganancias pasivas, y si hubieran continuado, te puedo hacer una estimación de cuánto me hubiera generado ese usuario, dado los comportamientos que puedo analizar en series temporales, dada la estacionalidad, bla, bla. Entonces, ¿qué es lo que tenías que hacer? Pues justamente los usuarios que tienen las características de esos usuarios que fueron buenísimos y que siguen vivos en tu aplicación, puedes hacer justamente campañas de fidelización para ellos, bajarles las comisiones, incentivarlos o algo así fácil como solamente esos usuarios que sea extrañísimo que les canceles la solicitud de efectivo porque son buenos usuarios. O sea, tenerlos como en una categoría especial que ya no pasen por un filtro y su solicitud sea aprobada prácticamente en automático. Pues bueno, eso lo dejo sobre la mesa. Hay muchas cosillas que podrían hacer. Espero que no estén muy frustrados o que no estén muy atorados. Sí, tendrían que implementar mínimo modelos. Recuerden que la idea de este proyecto era no solamente lo de los cohortes, sino generar un poco sus propios modelos o mínimo el análisis de hiperparámetros. Hay muchos campos ahí que podrían ser irrelevantes, pero la única forma de determinar que son irrelevantes, pues es justamente con un análisis de cómo influyen en el score del R cuadrada de los modelos, cómo influyen ahora el score para los de clasificación es la precisión, cuáles son los campos que hacen que la precisión sea demasiado alto o demasiado pequeña. Puedo hacer reducción de componentes principales únicamente para codarme las componentes más significativas, aunque bueno. ah, Ahorita si quieren pueden pecar y decir que las componentes principales son las mismas que las originales. No tengo ningún problema si eso les ayuda y no les quita nada. Pero ya en el tercer proyecto aclaramos bien que eso no es del todo cierto. Pero sí tienen que hacer una reducción de dimensionalidad estratégica con base en análisis que se les mostró durante el curso y generar modelos simplificados que justamente sigan siendo buenos modelos para la tabla original. Ya no me voy a meter en el gradiente. Ahorita supongo que si alguien lo ha intentado, no sé si ha tenido éxito. Sería bueno. O sea, la verdad es que sí contribuye. Pero si recuerden que en la sesión, hay una sesión, ahorita no recuerdo cuál, que les dije que hay una función que es fmin, que justo implementa el método del gradiente por ustedes. Sí hay forma de meterle un poco a la precisión para disminuir los errores, pero lo que me gustaría ya independientemente de cuántos modelos generen, al menos para sus modelos de regresión, que sí hagan el análisis de residuos y el análisis de las comparativas de predicciones contra valores reales. Esas nubes de dispersión que teníamos que interpretar, qué pasaba si estaban todos los puntos sobre la recta y igual a cero, o qué pasaba si estaban todos los puntos sobre la recta y igual a x. Determinar si el sistema está sobreajustado, si está sobreajustado, poner planes de mejora
O sea, ya no pierdan tiempo en mejorarlo, ya lo que obtuvieron, solamente poner como un apartado de planes a futuro. Y pues bueno, eso sería más o menos lo que quería agregar. Sí debería haber al menos un modelo de regresión para no perder lo que tienen. De clasificación lo dejo opcional ya a estas alturas, dado que ayer había como otros intereses en otro tipo de análisis, que está muy bien. Ya, si no pudieron meter clasificación, no se preocupen. Ya regresión, o sea, clasificación y modelos de regresión lo hacemos para el proyecto final. Lo que tengan ahora, púlenlo al máximo. Aprovechen este tiempo para pulirlo al máximo y consideren que yo soy una persona que los ha contratado. Tengo idea de más o menos cómo funciona mi negocio, pero contraté a una persona exterior o un equipo de gente exterior porque quiero que me dé planes de mejora. No me va a servir mucho que digan, es que bueno, yo hice esto porque era para ponerlo en práctica. Métanse en el papel de que han sido contratados. Métanse en el papel de que alguien ha contratado a ese equipo para que su negocio mejore y pónganse en el papel de qué pasaría si ustedes hubieran contratado a una persona, qué les gustaría que les entregara, qué les gustaría recibir a cambio del tiempo y el dinero invertido para mejorar tu negocio. Entonces, mañana véndanme una idea. Mañana véanlo como venderme su proyecto de la mejor manera posible, sí, la mejor manera posible, y venderme la idea de que sí han aplicado al menos cosas que han aprendido durante el curso. Digo, lo de regresión, clasificación. Clasificación hubiera sido ideal, pero si no se puede, ya ahorita no se quiten el sueño, pero mínimo sí un análisis de estacionalidad, mínimo sí una serie temporal chiquita por ahí de algunos interesantes, unos usuarios interesantes, mínimo sí unas estimaciones a futuro de qué hubiera pasado si unos usuarios se quedaban, o con los usuarios que tengo, o sea, ya no, si quieren, hasta olvídense de los que ya no están, ya con los usuarios que tienen vivos todavía, hagan una estimación de cuáles me convendría conservar, porque vemos que me está generando unas ganancias activas tales, o sea, así como que mira, si tú conservas a este, mi modelo estima que para el próximo trimestre te va a generar este tipo de ganancias activas. Y si buscan un poquito de documentación de ganancias pasivas a base de publicidad, o redireccionamiento de páginas. Hay páginas que te dan un incentivo solamente con que tengas un punto de redireccionamiento hacia esa otra página. Ni siquiera es necesario que el usuario se quede mucho tiempo, nada más. Con que le dé clic y vaya a esa página, ya recibes una ganancia pasiva. Amazon es uno de ellos. Amazon, si tú tienes un enlace en tu página, solamente con que le dé clic a meterse a la página de Amazon, ya te genera una cantidad minúscula. No te vas a hacer rico, pero solamente con tener un enlace o un botón que te enlace a otra página, ya. Entonces, bueno, eso sería buscar justamente, sí, se podría decir como variables exógenas o campos exógenos, pero si no les da tiempo, no pasa nada. Ya únicamente lo que tienen, púlenlo al máximo. Entonces, hoy los dejo trabajar 100% en el proyecto en base a preguntas y cuestionamientos de ayer y dudas. Relájense, así tómenlo con calma, no se estresen. No está bien que se estresen para este proyecto porque ya pasaron lo más difícil que era el proyecto uno. Ese era su filtro. Esto ya nada más es para asentar y mañana tendrán su recompensa, lo verán. Y me refiero a literalmente mañana. O sea, mañana les digo qué recompensa hay para quienes, pues, cumplan al menos cosas mínimas del proyecto. Así que los dejo seguir trabajando. Cada 40 minutos veo cómo están. Y hoy les termino de dar el laboratorio de interpolación porque lo vamos a necesitar ya para la siguiente semana y me gustaría que jugaran con todas esas herramientas, perdón, no herramientas de interpolación, de scrapping. Todas las herramientas de scrapping que van a estar ahí, sí me gustaría que juguetearan con ellos el fin de semana y vayan considerando algo que les interesara para proyecto final en grupo. Bueno, es que va a ser difícil ahí. Sí, checamos eso. El viernes tengo que pulir esa parte. Entonces, bueno, los dejo y en 40 minutos les doy la solución completa del laboratorio de scrapping. Así que bueno, ahorita nos vemos. Suerte.